Vamos a empezar con el primer ejercicio, que dice lo siguiente. Realiza una clase que represente a un libro. Un libro se define por ISBN, título, número de páginas, autor y prestado, que este nos va a decir si está prestado o no. Debe tener un constructor vacío y otro por defecto. Y vamos a encapsular todos sus atributos. Recordad el tema de get y set. Luego también vamos a decirle que puede realizar algunas acciones, como prestar, que comprueba si está o no prestado, y pone el atributo prestado a true. Es decir, que si yo tengo el libro prestado no lo puedo volver a prestar y tenemos que indicarlo. Luego tenemos el devolver, que lo mismo, pero comprueba si está o no prestado y pone el atributo a false, es decir, lo contrario. Y luego también podemos imprimir que, dado un coste que nosotros le vamos a dar, calcularemos el coste de imprimir todas las páginas del libro. También vamos a mostrar la información de la siguiente manera. Cuando esté prestado le pondremos el libro ISBN con el título tal y autor tal, tiene un número de páginas y está prestado. Y cuando no, lo mismo, pero que no está prestado. Eso es un poco lo que vamos a hacer. Y luego, un libro es igual a otro cuando sus ISBN son iguales. Entonces, es un ejercicio para empezar muy sencillito, es muy basicón, pero vamos a ir poco a poco y explicando. Vale, yo ya tengo aquí el main y me voy a crear una clasecita, que en este caso, obviamente se va a llamar libro. Ahí lo tenemos. Entonces, vamos a empezar con el tema de los atributos. Como siempre, vamos a poner private. Esto es para el tema de encapsular, que es muy recomendado en tema de programación orientada a objetos. Y para el tema del ISBN lo vamos a poner como un string. No vamos a validarlo, no pasa nada, pero lo vamos a dejar así. Luego también tenemos el título. Tenemos el número de páginas. El autor. Y tenemos prestado. Vamos a empezar con el tema de los constructores, que lo que hacemos es insert code, hacemos constructor y tenemos que hacer dos. Uno que es vacío, que sería así, y otro que es insert code, de nuevo constructor, y voy a seleccionar todos. Una cosa que también vamos a hacer, que es recomendable, es que este como tal llame a este, aunque no tenga nada como tal. Entonces vamos a ponerle todos los string vacíos, esto por ejemplo el autor igual y esto false. No es obligatorio, pero yo es una cosa que recomiendo siempre con el tema de los constructores. Tendríamos eso y vamos a hacer getter y setters que nos permiten obtener los valores y setearlos también. Así que vamos a ponerlos todos, fijaros, aquí los tenemos. También vamos a hacer el equals y el hashcode. Nos ha dicho que cuando son iguales es cuando el ISBN son iguales. Entonces seleccionamos ISBN. ¿Vale? Y esto ya nos va a hacer el código para indicar cuándo es un libro igual a otro. En este caso, cuando tienen el mismo ISBN. Crea una clase que represente a un ordenador. Un ordenador se define por marca, modelo, gigas de RAM, por defecto 4, capacidad de disco duro en giga, por defecto 50, y espacio utilizado en el disco duro y si está o no encendido, que por defecto siempre le vamos a poner que está en false, es decir, que no está encendido. Luego tenemos que la RAM debe ser potencia de 2, de lo contrario lanzaremos una excepción. Encapsula todos los atributos y luego tendremos varios constructores. Tenemos vacío, solo pidiendo la RAM y la capacidad del disco. Luego también pidiendo todos los atributos excepto el espacio utilizado y encendido. Y luego también las operaciones que se podrá realizar. Son encender, apagar, por ejemplo, que básicamente encender es enciendo el ordenador y haciendo que el atributo encendido esté a true. Obviamente tenemos que comprobar de si ya está encendido, avisar. Y con el apagar es lo mismo, pero en false. Es decir, si el ordenador está apagado, tenemos que avisar de que ya está apagado. Y luego tenemos transferir archivos, que dado un número de gigas se aumenta el espacio utilizado. Si no cabe, se deberá indicar. Solo se podrá hacer si el ordenador está encendido. Eso es importante. Si yo, por ejemplo, mi capacidad es de 100 y tengo un espacio utilizado de 80 y quiero meterle 50 más, pues no puedo. Y luego eliminar archivos es que dado un número de gigas se elimina el espacio indicado. Si supera el espacio limitado se quedará en 0. Aquí es como sin límite. Si yo tengo 80 de espacio utilizado y quiero borrar 200, se lo voy a dejar a 0, simplemente. Y otra vez solo se puede hacer si el ordenador está encendido. Un ordenador es igual a otro cuando tienen la misma marca y modelo. Y muestra la información con un toString, uno básico. Bien, vamos a ello. Nos vamos a crear una clase ordenador.
y vamos a ir creándonos todo lo necesario, poco a poco. Bien, vamos a empezar por los atributos. Tenemos marca, y modelo. 2 GB de RAM. También tenemos la capacidad del disco duro. También tenemos el espacio utilizado y si está o no encendido. Vamos a poner encendido. Vamos a crearnos los constructores. Hemos dicho que necesitamos uno vacío. Pues uno vacío. Luego otro era simplemente pidiendo la RAM. Bien. Luego también tenemos otro pidiendo la RAM y la capacidad del disco duro. Y luego uno con todo, excepto, hemos dicho, el espacio utilizado y el encendido. Y como tenemos que hacer el tema de validar, el tema de los gigas, y lo tenemos que hacer tanto aquí y aquí, lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, que es básicamente llamar siempre a este. Y aquí es donde vamos a hacer lo del tema de la validación. Entonces, aquí le vamos a decir, tenemos marca, que no tenemos, modelo tampoco. Hemos dicho que por defecto es 4 también, así que si no nos lo dan, le vamos a poner esto así. Y aquí lo mismo, pero pasándole los gigas. Pasamos los gigas. Y aquí igual, pero pasándole los gigas y la capacidad. Ahí lo tendríamos. Y luego aquí lo que tendríamos que hacer es que antes de empezar, voy a poner aquí un if vacío de momento, tendríamos que validar el tema de si es o no potencia de 2. Para eso nos vamos a crear un método privado. Importante, privado. Y le vamos a poner es potencia de 2, donde le vamos a pasar un número y vamos a comprobar si es o no potencia de 2. Esto es privado, es decir, lo vamos a utilizar solo para nosotros. Bien, lo primero, lo que le vamos a decir es que si el número es negativo, ya le vamos a decir que ya está mal. Entonces aquí ya devolveríamos un false. Ahora vamos a ver un pequeño truco de cómo saber si algo es potencia de 2. Y aquí vamos a utilizar un poco las matemáticas, que es por ejemplo con un logaritmo de ese número, es decir, de número, si yo lo divido entre su logaritmo de 2, el resultado que me dé, este log base 2, si se queda sin decimales, por ejemplo, si yo pongo 128, el logaritmo de 128 y el logaritmo de 2, me van a dar números con decimales, pero si yo los divido me tiene que dar un número sin decimales. Esto es un poco truco y nos puede valer pues para números, por ejemplo, 2, 4, 8, 16, etc. Luego para números grandes puede dar problemas, pero bueno, por lo menos para lo que necesitamos está bien. Para decirle eso, le decimos logaritmo de base de 2, casteo a int al mismo. Es decir, si yo, imaginaos que tengo 6,9, si lo casteo se va a quedar en 6. Entonces 6,9 no es igual que 6. ¿Entendéis? Es un poco la idea de decirle la potencia de 2. Si no es potencia de 2, el tema de los gigas, vamos a hacer illegal argument exception. Y le vamos a decir que la RAM no es potencia de 2. ¿Vale? Con esto tendríamos esta parte. Vamos a hacer el tema de los get y set, que esto lo vamos a generar rápidamente. Lo hacemos todo. Perfecto. También vamos a hacer lo del tema del equals. Hemos dicho que son cuando son iguales, cuando marca y modelo son iguales, así que lo ponemos así. Vamos a hacer también el toString rápidamente. En este caso ponemos todo. Aquí, bueno, un detalle que a mí personalmente me gusta y es el tema de encendido, ¿no? En este caso. Normalmente nosotros vamos a poner encendido igual a true o encendido igual a false. Entonces, a mí me gusta que en esos booleanos le pongamos algo más visible, ¿no? Podemos poner que si está encendido o no. Entonces, en este caso podemos poner encendido sí y no, para que no sea un true false. Bien, para eso vamos a poner un mensajito por aquí y vamos a poner estado encendido.
que de primera podemos poner que no. Y si está encendido, pues este estado se lo ponemos a que sí. Simplemente para que ponga un sí no y ya está. Es algo no habitual, pero oye, es un detalle. ¿Vale? No es algo tampoco muy importante. Pero bueno, con eso lo tendríamos. Y luego nos falta el tema de los métodos, que vamos a ello. Vamos a ponerlo aquí mismo. Vamos a poner el tema de encender. Public void encender. Tenemos que comprobar si está encendido. Si está encendido, pues el ordenador ya está encendido. Si no, pues el ordenador se ha encendido y se lo ponemos a true. Con el tema de apagar, 3/4 de lo mismo. Es un poco lo mismo que hemos visto en el ejercicio anterior. Este sería apagar y en este caso, si ya está apagado, ¿no? Entonces aquí el ordenador ya está apagado. Sería un poco lo contrario. Apagado, este sería false y el ordenador se ha apagado. Y ahora vamos con la parte de transferir. Public void, transferir archivos, donde le vamos a pasar un número de gigas. Vamos a ponerle gigas. Bien, lo primero que tenemos que hacer es comprobar si está encendido o no, porque si no, no podemos hacer nada. Si está encendido, pues haremos lo que tengamos que hacer. Y si no, pues le pondremos simplemente, ponemos el ordenador está apagado. Y ya está. Luego también tenemos que comprobar si el espacio que tenemos ahora y lo que vamos a meter, si no supera esa capacidad. Entonces tenemos que decirle this.el espacio utilizado más los gigas que me van a pasar, si es menor o igual que la capacidad del disco duro, lo que hemos dicho antes. Ahí está. En el caso de que sea menor, yo lo que puedo hacer es que el espacio utilizado lo actualizo con estos nuevos gigas. Entonces ya tendríamos lo que buscamos. Vamos a decirle que, por ejemplo, transferidos, por ejemplo, pues tantos gigas, ¿no? Así, gigas. Y vamos a poner que espacio actual, y solo que esto también lo podemos poner con el tema del toString, pero bueno, por verlo. Vamos a poner el espacio utilizado. Vale, espacio actual, tanto. Y en el caso de que no, también le vamos a poner de que no hay espacio suficiente. Vale, no hay espacio suficiente. Entonces, el tema de eliminar archivos es un poco lo mismo. Vamos a poner a eliminar archivos. El tema de encendido es prácticamente igual, así que eso lo podemos dejar. Para esto lo que tendríamos que hacer es un poco lo contrario. Si el espacio utilizado menos los gigas es menor que 0, pues lo que vamos a hacer es que esto es igual a 0, básicamente. Ahora lo vamos a poner aquí. Y en este caso, en el else, sí sería pues restarle los gigas. Es decir, hacer algo como esto. Y aquí pues sería eliminados, pues tantos gigas cerrado. Y el espacio actual sería tanto. Eso es un poco la idea. Aquí, como no tenemos, digamos, una opción, digamos, de error, pues no tendríamos ese problema. Bien, vamos a probarlo. Vamos a crearnos dos ordenadores. Por ejemplo, ordenador 1 es igual a mi ordenador. Vamos a inventarnos uno, por ejemplo, un Dell XSP, que no sé si existe, creo que sí. Y vamos a ponerle 64 y 50 gigas de espacio de disco duro. Vamos a mostrar la información, por ejemplo, ordenador 1, ¿vale? Vamos a encenderlo, ordenador 1, encender. Vamos a volver a encenderlo, a ver qué nos dice. Lo voy a apagar. Y lo vuelvo a encender para, digamos, que esté bien, ¿no? Aquí también, entre medias, pues le vamos a poner básicamente un mensaje de cómo está. Y aquí y aquí, ¿vale? Para simplemente ver. Bien, después vamos a
transferirle unos 30 gigas, por ejemplo, y luego vamos a transferir otros 30 gigas. Es decir, esto de primera sí debería dejarme, pero luego el segundo no, porque ya tengo 30 y ya sería luego más 30, 60 y tengo de máximo 50. Entonces no debería dejarme. Ahí no debería dar un error. Bien, luego también vamos a quitarle ordenador 1, eliminar y por ejemplo le vamos a quitar, se nos quedaría en 30, vamos a quitarle 20 y luego le vamos a quitar otros 20 y se me tenía que quedar en 0. ¿Vale? Esa sería un poco la idea. Y luego el tema del ordenador, vamos a poner otro ordenador exactamente igual y en este caso le voy a poner exactamente igual, ahora se lo vamos a cambiar, ordenador equals ordenador 2 y esto pues simplemente mostraríamos que los ordenadores son iguales y si no, los ordenadores no son iguales. Y ahora vamos a hacer una pequeña prueba. Fijaros, dice el ordenador marca tal, encendido, fijaros, encendido no, perfecto. Luego tenemos que el ordenador se ha encendido, el ordenador ya está encendido, es decir, la comprobación está bien, y vemos que ahora encendido dice que sí, perfecto. Luego tenemos el ordenador se ha apagado y el ordenador se ha encendido porque lo hemos vuelto a encender. Mostramos y vuelve a decir que sí. Perfecto. Luego transferimos 30 gigas y el espacio actual son 30. Luego intentamos de nuevo hacer otros 30 y me dice que no hay espacio suficiente. Eliminados 20, espacio actual 10. Y luego vuelvo a eliminar otros 20 y dice, vale, pues como tengo 10, pues me has dicho 20, pues elimino todo. Entonces me quedo en 0. Y luego los ordenadores son iguales. Si yo, por ejemplo, en vez de, vamos a decir, vamos a poner otra marca, por ejemplo, pues me diría que no son iguales. Y antes de acabar, vamos a probar el tema de los gigas, que recordad que dijimos que era potencia de 2 y teníamos que validarlo. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, le pongo un 6? Vamos a verlo. Si yo lo ejecuto, fijaros que me lanza una excepción y me dice que la RAM no es potencia de 2. Con eso estaría. Y luego también una cosa que nos falta, que esto se lo tendríamos que poner también aquí al set, ¿vale? Para evitar que nos puedan poner una RAM diferente. Entonces con esto lo tendríamos todo. Crea una clase que represente a un empleado. Se define por DNI, nombre, edad, departamento, que vamos a tener 3, contabilidad informática y dirección, teletrabajo, empresa y salario base. El DNI se debe validar que tenga el formato correcto. Que sea correcto no hace falta, es decir, con que tenga 7 números, 8 y una letra correcta, suficiente, no hace falta hacer más. Luego también tenemos que todos los empleados, esto es importante, tienen un salario base, que es el mismo para todos. El departamento debe ser un enumerado, que lo vamos a ver, y la empresa es un objeto que se define por CIF y nombre, y el CIF no es necesario validar. Luego tenemos que encapsular todos los atributos, crear un constructor por defecto, en este caso yo no creo uno vacío porque me estoy obligando a mí mismo al tema de la empresa, entonces no tiene mucho sentido. Pero bueno, en este caso vamos a hacer simplemente por defecto. Un empleado podrá realizar las siguientes acciones, que es calcular el sueldo, que el sueldo de un empleado se define por los siguientes parámetros. Es decir, aparte de este sueldo base, le vamos a ir añadiendo como pluses según estas condiciones. Si tiene más de 30 años, se le incrementa el salario en 200. Si pertenece al departamento de contabilidad, se le incrementa el salario de 50. Lo mismo con informática, 80 y si es de dirección, 100. Esto vamos a verlo con el tema del enumerado y así nos tenemos que evitar tener que poner pues si uno es informática hacer esto y si es dirección tal, etc. Y si tienen teletrabajo se le incrementa el salario en 30 y un empleado es igual a otro cuando tienen el mismo DNI y muestra la información de un empleado, como siempre. Aquí hay varias cosas tenemos que ir creando, así que vamos a ir por orden. De primeras me voy a crear el enumerado que le vamos a llamar departamento. ¿Es necesario hacer esto? No es necesario, pero creedme que os va a servir para quitaros código y eso al final es bueno. De momento aquí lo que vamos a poner es contabilidad, informática y dirección. Y de momento lo vamos a dejar aquí, luego volveremos. Lo vamos a dejar así. Luego también tenemos el tema de la empresa. Vamos a poner empresa. Y en este caso, lo que vamos a hacer es poner private string
thief, que hemos dicho que no hay que validarlo, y private string nombre. ¿Vale? Entonces vamos a poner por aquí constructor, seleccionamos todo, vamos a hacer aquí getter y setter y así. También le vamos a poner un toString por defecto, muy rapidito. Como veis, una clase muy sencilla. Vamos a crearnos también la clase empleado y nos vamos a crear otra que se va a llamar validador, que lo vamos a utilizar para los métodos que necesitemos para validar. ¿Vale? Vamos a hacer solo uno en este caso, pero si necesitamos más, pues podéis meterlo ahí. Así que de momento lo voy a dejar así. Bien, esto lo quitamos y vamos a ir poniendo lo que necesitamos aquí. Hemos dicho que tenemos un DNI, pues string DNI. Tenemos un nombre. Tenemos una edad. Tenemos un departamento. Que es de tipo departamento, el numerado que hemos hecho. También tenemos el tema del teletrabajo, que para mí va a ser, pues, si lo tiene o no, teletrabajo. Y nos falta la empresa, que es un objeto, entonces es de tipo empresa. Y luego también hemos dicho que todos los empleados tienen el mismo salario. Entonces para ello le vamos a poner un atributo estático, que va a ser de tipo double, y le vamos a poner salario base. Y le vamos a poner unos 1000, por ejemplo. Esto lo tenemos que poner así. Vamos a crearnos el constructor. Nos dice uno por defecto, así que tenemos que ponerle todo. Y vamos a encapsular todo. Lo mismo, getter y setter, todo. Y ahí lo tenemos. Bien. Fijaros que aquí también en el tema del salario base se lo podemos cambiar. Así que eso también es interesante. Y vamos a crearnos los equal y hashcode, que en este caso hemos dicho que cuando tienen el mismo DNI, ahí lo tenemos. Y luego también tenemos el toString, que el toString se lo vamos a poner por defecto. Además, aquí pensad que cuando hacemos lo del tema de la empresa va a mostrar la información de la empresa, así que ahí lo tendríamos. Bien, luego también hemos dicho que tenemos uno de calcular sueldo. Entonces vamos a poner public double calcular sueldo. Vamos a crearnos aquí una variable que se llame salario, donde tengamos de primeras, vamos a poner empleado.salario base. Es decir, que nuestro salario de inicio sin hacer nada va a ser el salario base. Y ya, por ejemplo, si la edad es mayor que 30, hemos dicho que el salario aumenta en 200. Tendríamos también las condiciones que hemos dicho aquí, de lo de que si pertenece a lo de contabilidad informática, eso lo vamos a ver. Vamos a hacer primero este del teletrabajo, que sería un poco lo mismo, ¿no? Por no tener que moverme ahora. Vamos a poner aquí teletrabajo, entonces el salario es 30 más. Con eso de si tengo que hacer una cosa según de donde sea, podemos hacer lo siguiente. Podríamos poner aquí más condiciones, no pasaría nada, pero podemos hacer que esto, añadirle aquí un atributo que se llame, por ejemplo, vamos a ponerle un double plus. En este caso, le vamos a poner un constructor y le vamos a poner un getter. ¿Vale? En este caso, solo a este. Bien, esto me está dando error porque tengo que definirle eso que he dicho. En este caso sería 50, aquí hemos dicho 80 y aquí 100. De esta forma lo que podemos hacer es directamente, porque claro, aquí no es si no es ningún departamento, tiene que ser uno de esos departamentos. Entonces salario más igual, sin tener condición ni nada, y sería departamento, vamos a poner dis.departamento, y aquí cogeríamos directamente el plus, y no tendríamos que hacer nada de condiciones, si este es de informática es tanto, si este es tal, etc. Fijaros que con esto no lo quitamos, por eso es muy importante que tengáis en mente el tema de los departamentos, que es muy interesante. Ya por último, nos falta el tema del devolver el salario, y con esto lo tendríamos, pero hemos dicho que esto lo hemos dejado, es que el DNI hay que validarlo. Y para eso lo vamos a hacer con este validator.
En este validator lo que vamos a hacer es crearnos un método estático. Le vamos a poner un void y le vamos a decir validar DNI. Validamos un DNI y yo le voy a decir que esto puede lanzarnos con un throws exception. En este caso, como solo voy a validar el tema del formato, nada más, vamos a utilizar DNI.matches, que esto es para el tema de expresiones regulares, que nos va a decir si tiene ese formato. Eso sí, vuelvo a decir, no hay que validar si es correcto o no. Si tú tienes tu DNI y le quitas una letra y no coincide con ese número, pues no estaría bien. Pero en este caso vamos a validar simplemente eso, a nivel de formato. ¿Vale? Lo copio y pego para que sea más sencillo. Simplemente le estoy diciendo que tiene que tener entre 7 y 8 números y luego también le estoy diciendo que tiene que ser alguna de estas letras. No son todas las letras lo del DNI. Hay algunas que no son válidas y no están de A a Z. Entonces es importante. Y esto le estoy diciendo que tiene que ser de principio a fin. Es decir, que primero tiene que estar los números y luego la letra. No puede ser al revés. Entonces con esto, en el caso de que no matche, es decir, que no coincida, yo lo que voy a hacer es lanzar una excepción y decirle que obviamente está mal, ¿no? Le vamos a decir que el formato del DNI es incorrecto. Ahí está. Entonces se lo vamos a poner aquí diciéndole validator y tenemos el validar DNI, que en este caso le está diciendo, oye, ten cuidado que esto puede lanzar una excepción. Entonces vamos a ponerle un try catch y en ese caso le lanzamos throw new illegal exception. Por ejemplo, aquí le pone esto exception, pero no lo pone. Por ejemplo, aquí podemos poner el mensaje que hemos puesto, que esto sería get mensaje. Ahí está. Ya lo tenemos. Y nos falta lo que hemos dicho. Esto lo he repetido, esto lo he puesto mal. Es argument. Ahí está. Y nos falta lo del tema de la empresa. He dicho que la empresa es obligatoria. ¿Qué quiere decir que la empresa es obligatoria? Que si empresa es igual a null, pues entonces lanzo otra excepción diciéndole que la empresa es obligatoria. Y con eso lo tenemos. La empresa es obligatoria. Y con eso lo tenemos. Esto lo quito y vamos a probar en el app. Bien, vamos a crearnos un par de empleados, por ejemplo. Vamos a poner empleado 1, new empleado. Y ahora vamos a crear todo lo necesario. Vamos a poner el formato correcto. Por ejemplo, voy a poner esto, una cosa así. Ya digo, no tienen que ser correctos como tal. Vamos a poner el nombre. Tenemos la edad, por ejemplo, 34. Tenemos departamento, que en mi caso me voy a poner informática. Me voy a poner que tengo teletrabajo. Y me faltaría el tema de la empresa. Vamos a crearnos una empresa. Empresa es igual a new empresa. Y vamos a poner el CIF, pues 1, 2, 3, igual. Y de nombre, pues empresa 1. Vamos a poner empresa. Y esto voy a hacer lo mismo. Pero vamos a cambiarle pues 4 cosas. Por ejemplo, este le vamos a poner B. Tendríamos aquí 30, vamos a ponerle 30, bueno, vamos a ponerle 25 y aquí le vamos a poner pues dirección, la misma empresa y en este caso no tiene teletrabajo, por ejemplo. Ahí está. Entonces lo que vamos a hacer es mostrarle su salario de cada uno. Vamos a poner empleado 1. Calcular sueldo. Vamos a poner por aquí. Sueldo empleado 1. Aquí 2. Y vamos a hacer una cosa más. Y es que, como hemos dicho, podemos cambiar el salario base. Entonces, le voy a poner que en vez de 1000 sean 2000. Y voy a hacer lo mismo. Entonces debería pues, mostrarme lo mismo, pero con más 1000. Porque realmente de inicio teníamos 2000. Y esto, que no es obligatorio y no nos lo está diciendo, vamos a ponerle un try catch
con el tema del illegal argument exception, por si acaso. Entonces vamos a poner get mensaje. Vale, ahí está. Vamos a probar y ejecutamos. Fijaros, dice sueldo empleado 1, 1310. Y luego tenemos que el del otro es 1100, porque solo tenía el tema de que era de dirección y este tenía, si no me equivoco, eran 200 por la edad, teníamos 80 por informática y 30 por el tema de teletrabajo. Y luego fijaros que si yo aumento el salario base, lo aumento en todos. Porque fijaros que se lo estoy haciendo a todos. Es lo mismo más 1000. Y si yo, por ejemplo, pusiera, vamos a poner un formato incorrecto, fijaros que me dice que el formato del DNI es incorrecto. Y por último, antes de acabar, vamos a hacer una cosa. Y es el tema de que en empleado, igual que hemos hecho esto del DNI, lo vamos a hacer también aquí. Y el tema de la empresa también. A ver, esto no es necesario como tal, pero bueno, es siempre pues para evitar problemas. Vamos a hacer también una pequeña prueba, y es que, por ejemplo, si yo aquí se lo pongo a null, ver que nos obliga a tener la empresa. Como veis, aquí me dice que la empresa es obligatoria. En este caso, como lo he controlado, pues no me sale tanto lo del error, de illegal argument exception, etc. Pero bueno, aún así es necesario. Así que ahora sí, con esto lo tenemos. Realiza el ejercicio 1 utilizando record. Bien, vamos a hacer lo mismo, pero utilizando el tema de los records. Bien, para ello vamos a hacer record libro, lo podemos hacer aquí directamente en el main. Y teníamos el ISBN, teníamos el título, teníamos el número de páginas, teníamos el autor y el boolean prestado. Bien, cuando digo que lo queremos igual, se refiere a que lo quiero con los mismos constructores, quiero que haga el mismo el tema de equal, por ejemplo, y bueno, en este caso el toString también se lo podíamos sobreescribir, pero bueno, lo vamos a dejar por defecto. ¿Qué pasa? Yo ahora mismo, si ejecuto esto que hicimos en su día, claro, me va a decir que hay cosas que no están hechas. Es decir, por ejemplo, esto sí está bien, el prestar nos falta, devolver también, imprimir también. El tema de equal, aunque no nos esté dando error, no va a hacerlo bien, porque él está comparando seguramente si son iguales a nivel de referencia. Bien, para eso vamos a hacer lo siguiente, nos vamos a copiar lo necesario. En este caso, vamos a copiarnos esto, tal cual. Y claro, aquí tenemos un pequeño problema. Y es que nos dice que no se pueden asignar valores, dice final variable prestado. ¿Esto qué pasa? Los records, todo lo que crea es como constante, no se puede tocar. Pero hay un truquito que podemos hacer, y es que vamos a hacer que devuelva una nueva instancia del libro, pero con eso cambiado, ¿no? Con esa propiedad cambiada. Entonces, yo por ejemplo, lo que yo puedo hacer aquí es return new libro y sería ISBN, título, número de páginas, autor y en este caso true. Y aquí exactamente lo mismo, pero con false. Ya digo, es la única forma que tenemos de adaptarlo. Ahora vamos a ver si es correcto o no. Y en estos casos también le podemos devolver el mismo objeto en sí. ¿Vale? Vamos a hacerlo así, tenemos lo del imprimir que no afecta. Y teníamos el hashcode equal, perfecto, y también nos falta el tema del constructor, porque bueno, aunque no lo estamos utilizando, si yo quiero hacer un constructor vacío, yo tendría que hacer libro y tendríamos this.punto y se lo vamos a dejar así. Ya os digo, la idea de este ejercicio es hacerlo exactamente igual, ¿vale? Ahora vamos a ver. Vale, y nos falta una cosita más que, bueno, se puede coger o no. Vamos a hacer el toString también. Por ejemplo, para adaptarlo, ya que lo queremos igual. Aunque bueno, en este caso, pues si está por defecto, no pasa nada. Bien, y antes de ejecutar, tendríamos que hacer una cosa. Y es que
tenemos que adaptarlo esto, porque si no, no vamos a ver los cambios. Ahora vamos a ver si esto es lo correcto o no. Bien, si yo ejecuto esto, que me dice el libro, como estaba antes, el libro con título tal, 500 páginas, no está prestado. Se ha prestado y ahora sí está prestado. El libro se ha devuelto, no está prestado, etcétera. Y nos dice que ahora no está prestado. Y aquí nos dice que no son iguales. Vale, aquí en su día le pusimos esto. Vamos a ver si ahora lo hace. Si yo hago esto, vuelvo a ejecutar, me debería decir que son iguales. Este ejercicio es un poco para ver qué tendréis que adaptar para que sean iguales. La pregunta de aquí es, ¿realmente un récord deberíamos hacer tanto esto? A ver, esto es un poco al gusto, pero a mí personalmente los récords sobre todo son pues, cuando queremos añadirle, por ejemplo, cuando algo muy corto. Es decir, si yo quiero hacer el libro y no quiero hacerle ni apenas método o algo muy sencillo, o si quiero hacer un constructor muy concreto, etcétera. Es decir, para cosas más pequeñas. Yo creo que para este caso no es tan bueno, porque al final esto yo lo que estoy haciendo es quitarme los atributos que los estoy poniendo aquí, los getter y setter, y ya está. Y encima no me deja, digamos, yo tocarlo. Entonces esto depende mucho de lo que vosotros queráis hacer. Yo mi consejo es que siempre los utilicéis para hacer la típica clase. Por ejemplo, la que hicimos en el ejercicio 3 de empresa, que no tiene mucha historia, ¿no? Pues un poco para ese tipo de clase. Con esto ya tenemos nuestro ejercicio. Crea una clase que represente un producto. Un producto se define por ID, nombre y precio. El ID será autoincrementado. Para eso vamos a ver el tema de los atributos estáticos. Luego también el precio debe ser positivo, es decir, que tenemos que validar. Luego también vamos a encapsular los atributos y vamos a tener dos constructores, vacío y otro pidiendo nombre y el precio. El ID no lo vamos a pedir. Luego también tenemos que las operaciones que puede hacer es comprar, que dada una cantidad vamos a indicar el precio total. Es decir, si el precio es 100 y pido 10, pues sería 10%. Luego también tenemos que crear una clase que represente un producto fresco. Tiene los mismos atributos que producto, que además se define por tener días de caducidad, es decir, vamos a tener ahí un poquito de herencia. Luego también vamos a encapsular los atributos, va a tener dos constructores, va a ir por defecto y las operaciones que pueda realizar es comprar, que dada una cantidad, indicar el precio total. Y según los días, estos son días, los días de caducidad, el precio que le queden, pues el precio se reducirá. Si le quedan entre 3 y 5 días, se va a reducir un 40%. Y si le quedan menos de 3 días, se reduce un 70%. Y por último se crea una clase que representa un producto refrigerado. Tiene los mismos atributos que producto y se define por tener el cajón donde se encuentra. Simplemente un número de cajón. Encapsula los atributos, dos constructores, vacío por defecto y las operaciones que pueda realizar son comprar, que dada una cantidad, indicar el precio total. Un poco lo mismo que hace en producto. Bien, para eso vamos a crearnos las clases. Vamos a empezar con producto. Luego iremos con producto fresco y producto refrigerado. Vamos a empezar por producto, que es el que más tiene, porque realmente es la clase padre. Aquí vamos a tener herencia y vamos a ir viendo. Nos dice que tenemos que tener un ID, ¿vale? Pues este va a ser un número. Luego tenemos un nombre, que en este caso va a ser un string. Bien, tenemos el precio. Como he dicho, el ID va a ser autoincrementado, por lo que vamos a hacer private int y le vamos a poner ID autoincrementado. Y vamos a empezar en 1. Y vamos a ver cómo luego lo vamos a poder utilizar. Vamos a crearnos un constructor vacío y otro pidiéndole el nombre y precio. Ahí está. En este caso llamaríamos aquí al nombre y al precio. Vale, ahí está. También hemos dicho lo del tema de validación, pero eso ahora lo vamos a ver. Una cosa que tenemos que hacer con el tema del ID es asignárselo, y eso se lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a poner producto.id autoincrementado y le voy a hacer más. ¿Por qué voy a hacer más? Porque lo que yo voy a hacer es, en la primera vez que entre, lo que le va a decir es que es 1.
y luego cuando termine esto se va a sumar y va a ser 2. Es decir, no le va a meter un 2 de primeras, le va a meter un 1. Y luego, el siguiente producto que se cree, nosotros lo que vamos a hacer es meterle un 2 y luego se va a incrementar a 3. Recordar que el más es un sufijo y tiene prioridad última, incluso menos que la asignación. Entonces, primero se asigna el valor y luego se incrementa. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, y luego teníamos que validar, como he dicho, el tema del precio. El precio, si es menor que 0, tengo que lanzar una excepción. Excepción. Y aquí en este caso vamos a decir que el precio debe ser positivo. Ahí lo tenemos. Perfecto. Vamos a hacer los get y set. Lo tenemos. Vamos a crearnos el método que nos decía que era public double comprar, donde le vamos a pasar una cantidad y esa cantidad vamos nosotros a comprobarla. Lo único que vamos a hacer es dis.precio por cantidad. Es decir, realmente es lo que nos estaba pidiendo. También, si lo queréis hacer, no es necesario, pero oye, siempre es bueno. Si la cantidad es menor que 0, pues también podéis lanzar esta excepción, ¿vale? Y eso pues también se lanzará pues para el resto. Entonces en este caso podemos decirle que vaya con cuidado, que podemos lanzar esta excepción, ¿vale? Que siempre está bien indicarlo. Esto sería la parte de producto. Vamos con la parte de producto fresco, ¿vale? Tenemos aquí producto fresco, extends, y en este caso hemos dicho que tenemos días caducidad. Caducidad, sí, que va a ser un int que no lo he puesto. Vale, entonces hemos dicho que vamos a tener un constructor vacío, es decir, así. Ahora lo vamos a mejorar. Y luego también tenemos el constructor que vamos a llamar a esto y a esto. Es decir, vamos a coger días caducidad y vamos a coger lo necesario para crear un producto. Y este debería llamar pues a este que hemos dicho. 0, le vamos a poner así y 0. Una cosa así. Entonces esto, lo que estamos haciendo es crear los días de caducidad, asignárselo, pero también estamos llamando al padre, porque estamos haciendo una herencia. Esto es una clase hija. Luego también lo que vamos a hacer es getter y setter, solo de lo nuestro, en este caso esto, ahí lo tenemos. Y luego vamos a ver la parte de comprar. En este caso, recordar que lo que vamos a hacer aquí es polimorfismo, porque es el mismo nombre. Voy a copiar todo esto, pero de todas formas, aunque no copiáramos esto, lo que importa para el polimorfismo es el nombre y el tipo, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta. Aunque si no lo ponéis no pasa nada, pero siempre es bueno ponerlo. Para eso, también vamos a decirle que está sobrescrito, es decir, que está sobrescribiendo el método de la clase padre. Y lo que vamos a hacer es, vamos a poner precio o precio final, por ejemplo, que esto sería, vamos a llamar a la clase padre, porque bueno, en este caso hacemos algo muy sencillo, pero y si hiciéramos unas cosas más complicadas, pues lo suyo sería que llamáramos al padre, hiciera lo que tuviéramos que hacer y luego nosotros pues completaríamos con lo que falta. Entonces en este caso, fijaros que yo lo que voy a hacer es simplemente llamar al padre con super, podemos llamarlo con super, lo hemos llamado aquí con el constructor porque estamos llamando al constructor y aquí estamos llamando a un método. Y voy a poner precio final. Entonces, hemos dicho que si los días de caducidad están entre 3 y 5, pues el precio final se reduce un 40%, que esto es lo mismo que multiplicar por 0,6. Y luego tenemos el otro caso, que es que si días de caducidad es menor que 3, pues se reduce un 70%, que es lo mismo
que multiplicarlo por 0,3. Entonces con eso tendríamos el precio final. Luego también nos falta el producto refrigerado, que este también hereda de producto y vamos a ponerle el cajón, que esto es un número de cajón, simplemente donde está ese producto refrigerado. Entonces vamos a crearle el constructor, que también es vacío, y también vamos a tener el constructor completo, o el de por defecto. Ahí está. Este vamos a llamar a dis 0, en este caso así, y esto 0. Esto así, perfecto. También vamos a hacer el get y set. Aquí, get y set. Y vamos a hacer el comprar. Pero claro, aquí tenemos que pensar una cosa. Y quiero que volvamos otra vez aquí. Fijaros que dice comprar dado una cantidad indicar el precio total. Esto es exactamente lo mismo que esto. Es decir, que no va a haber variación con esto. Entonces, ¿sería lo suyo copiarnos esto y llevárnoslo a producto refrigerado? Realmente no tiene mucho sentido. Entonces, cuando es algo que no hace nada nuevo, es decir, como puede ser producto fresco, lo mejor es no hacerlo y llamar al del padre. Porque al final es lo mismo, es tontería simplemente hacer lo mismo dos veces. Estamos repitiendo código. Con esto lo tenemos y vamos a hacer una prueba. Vamos a crearnos un producto de cada. Por ejemplo, producto, vamos a poner P1, es igual a producto. Y vamos a ver pues cada uno, ¿no? Este sería producto fresco. Este sería producto refrigerado. Vale. Ahí está. Y vamos a ir mostrando pues cada cosa. Por ejemplo, yo voy a poner aquí producto 1 y le voy a decir que este vale 10. Este sería 2 y este vamos a ponerle 30. Vale, una cosa así. Claro, también es verdad que producto fresco tiene también los días de caducidad. Vamos a ponerle 4 y este tiene el cajón que, bueno, vamos a ponerle 1, por ejemplo. Vale, fijaros que me he creado 3 productos diferentes y realmente uno es el producto, que es la clase padre, otro es producto fresco y otro es el refrigerado. Vamos a hacer un show por aquí y vamos a poner los 3. Eso sí, es verdad que no he puesto el toString, así que vamos a quedarnos en un momento, simplemente para verlo, nada más. Y aquí haríamos lo mismo, vamos a hacer insert code, toString. Aquí también una cosa que yo recomiendo es hacer super toString, ¿vale? Y entonces simplemente pues completar con lo que tenemos. ¿Vale? Aquí tendríamos lo de día de caducidad. Ahí está, una cosa así. Aquí en producto quitamos esto, lo dejamos así con espacio y ya está. Vale, esto no es obligatorio, simplemente para que se vea mejor. Y vamos a poner esto también. Vale, esto para que se vea y veamos sobre todo el tema del ID, que es lo que me interesa. Vamos a poner toString y ponemos el cajón. Ahí está. Vamos a comprar algunos productos. Compro 10 unidades. Por ejemplo, vamos a decir del producto 1. Entonces esto sería P1. Vamos a comprar y voy a decirle 10. Vale, vamos a coger, este sería 2 y este sería 3. Bien, vamos a ejecutarlo y vamos a verlo. Por ejemplo, fijaros, tenemos ID 1, 2 y 3. No hemos hecho nada con el ID, simplemente hemos hecho lo del tema del autoincrementado. Entonces con eso estaría, como podéis ver. Tenemos lo del día de caducidad, que esto ahora se lo vamos a quitar. Y fijaros, dice compro 10 unidades del producto 1. El 1 valía 10, entonces 10 unidades son 100. Vale,
vale 100. Luego tenemos el producto 2, que son 120. Claro, esto es 20, 20 por 10 son 200. Pero como tiene una día de caducidad, tiene 4, se ha decrementado el valor. Entonces ha hecho seguramente lo del 60%, ¿no? Lo del 0,6, ese que hemos dicho. Se ha reducido un 40%. Luego también tenemos este que es exactamente igual. Si hubiéramos puesto 10 aquí y 10 aquí, hubiera sido lo mismo porque estos dos hacen lo mismo. Esto es una cosa también interesante y es que aquí, como podéis ver, yo puedo llamar a comprar, pero no tengo comprar, porque ya lo tiene mi clase padre. Eso es lo que quería que vierais con el tema no ponerlo si no hace nada nuevo. Eso es un poco la idea. Y ya por último, vamos a probar que, por ejemplo, si este tiene un día de caducidad, pues yo, por ejemplo, fijaros que se baja un montón, es decir, pasa de lo que tenía que tener, que son 200, a que valga 60. Vamos a arreglar esto antes, lo del producto fresco, que es quitando esto y ya está. Y antes de acabar, vamos a arreglar una cosilla que me estoy acordando, y es que aquí no es el precio, es la cantidad. Debe ser positiva. Y luego también tenemos que el precio validarlo aquí en el set. Set precio y lo ponemos ahí. El precio debe ser positivo. Y con esto ya tenemos todo lo necesario. Crea una clase que represente a un vehículo. Un vehículo que se define por marca y modelo. Crea un constructor por defecto. Encapsula sus atributos y crea una función toString para mostrar su información. Crea una clase que represente a un coche que va a heredar de vehículo, como decimos aquí, y se define por tener número de puertas, además de lo que tiene vehículo. Crea una función toString para mostrar su información y lo mismo con una moto, que tiene los mismos atributos que vehículo y se define por tener si tiene o no un sidecar. También tenemos que crear una función toString y luego también tenemos el coche deportivo, que en este caso no hereda de vehículo, sino hereda de coche y que se define por si es o no descapotable. Como veis, aquí realmente es uno muy sencillito, lo único es, aquí lo que vamos a ver es el tema de la herencia concatenada. Es decir, yo no puedo hacer una herencia múltiple, pero sí puedo hacer que, por ejemplo, yo tenga vehículo, luego tenga coche y luego tenga coche deportivo. Coche deportivo hereda de coche, pero también implica que hereda de vehículo. Eso es como una herencia concatenada. Entonces vamos a ir creándolo y ver un poco más a nivel de estructura. Vamos a empezar con vehículo. Luego vamos a tener coche. Vamos a tener moto. Y vamos a tener coche deportivo. Vamos a empezar por vehículo, que es digamos, el original. Y vamos a tener private string marca. String modelo. Vamos a hacer marca y modelo y vamos a encapsular. Entonces hacemos esto y vamos a hacer un toString. Vamos a hacer toString y vamos a hacer también, porque luego haremos lo del toString este del super, vamos a poner marca y modelo y esto lo dejamos así. Y luego en los hijos pues haremos lo que tengamos que hacer. Bien, esto sería vehículo. Vamos con coche. Con coche vamos a hacer extends vehículo. Hemos dicho que tiene número de puertas. Vamos a poner número puertas o puertas, como queráis. En este caso vamos a ponerle un constructor. Ahí está, el único que tenemos. Y vamos a hacerle pues el getInSet. Esto muy sencillito. ¿Vale? Vamos a hacerle el toString también, como hemos hecho. Y recordar que tenemos que hacer super toString. Y aquí tendríamos lo del número de puertas. Ahí está, lo podemos poner con un coma así para que, digamos, lo complementemos. Luego tendríamos la moto, que sería extends vehículo. Y aquí tendríamos si es un sidecar o no.
sidecar, ahí está. Vamos a poner un constructor, vamos a poner un getSetter y vamos a poner un toString. Lo mismo, como podéis ver. Vamos a poner un toString. Ahí está. Ahí está, perfecto. Tenemos el extends, tenemos esto y ahora nos falta coche deportivo. Claro, es lo que he dicho antes. Yo si quiero que herede de coche, puedo hacerlo, no hay ningún problema. Claro, pero eso implica que también va a heredar de vehículo. Eso es lo que tenéis que tener en cuenta. Es decir, hay una herencia concatenada. Entonces, quiere decir que coche deportivo es un vehículo. Eso tenéis que tenerlo en cuenta. Y aquí le vamos a poner boolean descapotable. Ahí está. Como veis, este es más de estructura realmente. Pero bueno, es un poco para que veáis cómo se hace, ¿no? Vamos a hacerle getSetter y vamos a hacerle toString, ¿vale? 3/4 de lo mismo. Recordad que esto es polimorfismo puro y duro. Y ahí está. Perfecto. Pues esto lo tenemos. Vamos a irnos aquí y vamos a probar pues cada uno de ellos. Vamos a poner un vehículo 1, new vehículo. Y por ejemplo podemos poner pues SEAT Ibiza. Es una marca y modelo, es decir, puede ser cualquier cosa. En este caso para mí sería más un coche, pero bueno. Vamos a poner varios y tendríamos, por ejemplo, vamos a crearnos un coche, por ejemplo, new coche, y este tenía el número de puerta. Vamos a poner 4 y vamos a poner Toyota y Audi, por ejemplo, ¿vale? No voy a poner nombres reales, este creo que existe, pero no lo sé. Vamos a crearnos una moto, por ejemplo, new moto. Y este tenía lo de si tiene sidecar o no. Entonces vamos a ponerle un true. Y por ejemplo, vamos a ponerle Honda. Vamos a ponerle superior, por ejemplo. Ya digo, no me sé ninguna. O sea, bien, y vamos a poner un coche deportivo. Coche deportivo. Vamos a poner coche deportivo. New coche deportivo. Y en este caso sería el coche deportivo. Tenía un número de puertas, porque es un coche. Y también teníamos lo de que si es descapotable o no. Entonces teníamos, vamos a ponerle en este caso 2. Y le vamos a decir, por ejemplo, pues no sé, Ferrari y Maximus, no sé, no me sé ninguno. Ahí está. Bueno, vamos a hacer simplemente pues toString a todos, es decir, vamos a mostrarlos, coche 1, moto 1 y coche deportivo 1. Vamos a ejecutarlo para verlo. Y fijaros que al final pues marca SEAT, marca Toyota, Auris, aquí me falta quitarle esto. Y fijaros que aquí he hecho marca modelo superior, lo mismo. Y tenemos aquí, veis, está llamando al de la clase padre, que sería esto. Luego es este el de coche y luego sería este el de la clase de coche deportivo. Vale, vamos a arreglar ese par de cosillas. Que eso es en moto, no, en coche. Si volvemos a ejecutar, pues ahí lo tenemos. Perfecto. Pues con esto ya lo tenemos. Es un pequeño ejemplo para que veáis que podéis tener una estructura o una jerarquía muy grande. Pero claro, tenéis que tener en cuenta que cuanto más bajéis, digamos, más concreto tiene que ser esa clase. Así que tenerlo en cuenta. Crea una clase que represente un aeropuerto. Un aeropuerto se define por ID, nombre, año de inauguración y capacidad. El ID será autoincrementado, esto ya lo hemos visto. Encapsula todos sus atributos. Crea dos constructores, uno vacío y otro con todos los atributos excepto el ID. No se pueden crear instancias de aeropuerto. Las operaciones que deben implementar todas sus clases hijas son ganancias totales, que se le pasa una cantidad y no devuelve nada.
En las clases hijas vamos a ver qué tienen que hacer exactamente. Crea una clase que represente a un aeropuerto público. Además de los atributos de un aeropuerto, se define por financiación y número de trabajadores discapacitados. Crea dos constructores, lo mismo de antes, y las operaciones que deben implementar es que, dada una cantidad, se le sumará la financiación y 1.000 euros por cada trabajador discapacitado. Luego también tenemos un aeropuerto privado que, aparte de los atributos de aeropuerto, se define por número de socios, encapsula todos sus atributos y crea dos constructores, uno vacío y otro por defecto. Las operaciones que se deben implementar son ganancias totales que, dada una cantidad, se dividirá entre el número de socios. Vamos a verlo. Para ello, lo que vamos a hacer es crearnos las clases, que en este caso aeropuerto. Luego tenemos aeropuerto privado y aeropuerto público. Vamos a empezar por aeropuerto como tal. ¿Vale? Hemos dicho que este tiene un ID, tenemos un nombre, tenemos un año de inauguración, y tenemos también una capacidad. ¿Vale? Entonces vamos a crearnos un constructor vacío y otro con todos los atributos excepto el ID. Ahí lo tenemos. Recordar que como tenemos que hacerlo autoincrementado, vamos a hacer static int id y le vamos a poner autoenumerado. Esto es igual a 1. Bien, y este vamos a llamar a este como tal. Vamos a poner 0, 0. Y aquí el ID es igual a aero autoenumerado. Que recordad que tenemos que hacerle lo del más. Bien, vamos a encapsular todo, como hemos hecho hasta ahora. Seleccionamos todo, perfecto. Como hemos dicho, esta clase no puede generar instancia, por lo que tenemos que hacer que esta clase sea abstracta. Y tenemos que hacer un método abstracto para el tema de las ganancias totales, para que luego las hijas sean las que implementen esta clase. Así que vamos a hacer clase abstract, vamos a poner ganancias totales y le pongo lo de incantidad. En este caso no tenemos que implementarlo y me falta el void. Ahí está. Esto ya lo tenemos. Vamos a añadirle también un toString, que si no luego para mostrarlo pues no lo vemos. Vamos a mostrarlo así. Ahí está. Vamos con aeropuerto público, por ejemplo. Vamos a hacer que herede de aeropuerto. Ahí está. Ahora le ponemos lo que necesita. Vamos a poner private int financiación. Y también le vamos a poner el número de trabajadores capacitados. Ahí está. Vamos a crearnos los constructores. Primero estos. Y luego el vacío. Constructor. Ahí está. Bien. En este caso vamos a ponerle 0, 0. Aquí esto sería el nombre. 0, 0. Vale. Luego aquí también lo que tendríamos que hacer es el tema de encapsular. Que esto ya lo hemos dicho. Y ahí lo tenemos. Bien, aquí nos está dando un error y es que como estamos heredando de aeropuerto, tenemos que implementar el de ganancias totales. Ahí está. Entonces tenemos que crear. En este caso nos decía que era la cantidad más la financiación y el número de trabajadores discapacitados por 1000. Lo que tendríamos que hacer es, vamos a crearnos una variable que se llame ganancias, donde le vamos a pasar la cantidad. Vamos a pasarle la financiación
Y también vamos a coger el número de trabajadores discapacitados y multiplicarlo por 1000. Y esto es lo que habría ganado nuestro aeropuerto. Las ganancias han sido de... Y aquí tendríamos las ganancias. ¿Vale? Esto sería en el caso de aeropuerto público. Vamos a crearnos también el toString. toString, ahí lo tenemos. Y recordar que vamos a hacerle el super toString para llamar al padre. Llamamos al padre, quitamos esto, ponemos esto así y así. Perfecto. Vamos con el aeropuerto privado. El aeropuerto privado es un poco 3/4 de lo mismo. Extends, en este caso aeropuerto también, aeropuerto. Y tenemos un número de socios. Private int número socios. Vamos a crearnos los constructores de la misma forma. Ahí está. Sería 0, 0, 0. Ahí está. Ahí vamos a encapsular. Damos esto por aquí. Y vamos a generarnos el método este. En este caso, lo que nos decía es que la cantidad esta se divide entre el número de socios. Entonces esa es la ganancia, digamos, de cada socio. Vamos a una variable que se llame ganancia socio, por ejemplo, y que lo que vamos a hacer es cantidad dividido entre el número de socios. Entonces lo que le vamos a decir es que cada socio ha ganado pues lo que sea, en este caso, ganancia socio. Bien, y ya por último vamos a hacer insert code, toString y lo mismo que hemos visto. Ahí está. Perfecto. Bien, vamos a hacer una pequeña prueba. Y claro, recordad una cosa, no podemos crear instancias de aeropuerto, así que tenemos que crear aeropuerto, vamos a crearnos uno que es público, por ejemplo, aeropuerto público, new aeropuerto público, financiación vamos a ponerle, no sé, vamos a ponerle un número así alto, trabajadores vamos a ponerle 10, vamos a ponerle, por ejemplo, Adolfo Suárez y por ejemplo también vamos a ponerle un año de inauguración, vamos a ponerle no sé, por ejemplo los 80 y también le vamos a poner una capacidad de unos 20.000. Bien, y vamos a hacer lo mismo pero con el privado. Vamos a hacer privado, aeropuerto, vamos a poner aquí privado. Vamos a poner aquí APR de privado. Bien, vamos a poner aquí lo mismo. En este caso serían los socios. Vamos a poner 10 socios. Y bueno, vamos a poner, no sé, vamos a poner uno que se llame Quijote iPort. Por ejemplo, el 2000 y capacidad pues también 20.000. Vamos a hacer una pequeña prueba. Para ello vamos a primero mostrar nuestros aeropuertos y luego vamos a llamar al de ganancias totales de cada uno. Por ejemplo, vamos a llamar, no sé, que han ganado 20.000 cada uno. Y vamos a ver cómo se comportan. Recordad que esta financiación es 100.000 he puesto. Entonces, vamos a verlo. Entonces, en este caso, fijaos que el tema del ID lo hace bien, perfecto. Y tenemos que las ganancias en el público han sido de 130.000. ¿Por qué? Porque la financiación era 100.000, teníamos 20.000 y luego con lo de los discapacitados, que eran 10, que era 10 por 1.000, pues entonces serían 130.000. Y luego, si aquí hemos ganado 20.000, cada socio se lleva 10.000, porque son 10 socios.
Bien, pues con esto ya tenemos nuestro ejercicio hecho. Crea una interfaz que se llame prestable. Tendrá los siguientes métodos: prestar y devolver. Crea la clase videojuego que implemente esta interfaz y se define por nombre, precio prestado y veces prestado. Encapsula los atributos nombre y precio. Fijaros que aquí no estoy diciendo que encapsule todo, porque en este caso yo no quiero que toque prestado ni veces prestado, porque lo vamos a hacer con prestar y devolver. ¿Vale? Esto es un poco más avanzado, hemos visto que la mayoría de veces es encapsular todo, pero bueno, porque no nos ha afectado como tal. Y luego también tenemos que crear un constructor que pida nombre y precio, lo mismo de antes. Es decir, si yo empiezo con prestado y veces prestado, claro, tendría que empezar en 1, 0, entonces para evitar problemas y líos, pues vamos a, digamos, a reiniciarlo. Las operaciones que debe realizar son prestar, que pone prestado a true y solo se puede prestar si está disponible. Y el atributo veces prestado aumentará en 1. Esto es algo parecido a lo que hicimos ya con el tema del libro. Y devolver, que pone prestado a false. Solo se puede devolver si está prestado. Y crea la clase préstamo que implementa la interfaz prestable. Se define por los siguientes atributos, que es cantidad, adeudo y titular. Y encapsula los atributos cantidad y titular. Un poco lo mismo, nosotros no podemos tocar el adeudo. Crea un constructor que pida la cantidad y el titular. Y las operaciones que debe realizar son prestar, que presta el valor del atributo cantidad al titular y mostrará un mensaje indicándolo. Incrementa el adeudo con un 5% de interés. Y luego tenemos devolver, devuelve el valor del atributo cantidad al titular y mostrará un mensaje indicándolo. El adeudo se reducirá y el adeudo no puede ser negativo, por lo que se quedará en 0 en ese caso. Es decir, si yo tengo un adeudo de 400 y tengo una cantidad de 500, por ejemplo, pues si intento devolver la cantidad no se me va a quedar en menos 100 el adeudo, se tiene que quedar a 0. Bien, vamos a verlo. Vamos a crearnos todo lo necesario, que es el prestable. Vamos a crearnos videojuego y tendríamos prestable. Bien, en el caso de prestable vamos a crear public void prestar, public void devolver. Aquí una cosa que me gusta que veáis en este ejercicio es que estamos relacionando dos clases que en principio no tienen nada que ver, como puede ser videojuego y préstamo, no tienen nada que ver entre ellas. Entonces, con esta interfaz, que por eso se llama interfaz, lo que estamos haciendo es relacionando, las estamos haciendo primas, entre comillas. Entonces es algo interesante cuando queréis relacionar dos clases que en principio no tienen una relación jerárquica como podría ser con el tema de la herencia. Vamos a empezar con el videojuego y vamos a implementarle el prestable. Ahí está. Vamos a poner string nombre, double precio, vamos a ponerle un boolean prestado veces prestado. Bien, vamos a crearnos un constructor y como hemos dicho antes, solo vamos a pedir nombre y precio. El resto lo podemos poner, no pasa nada, pero vamos a ponerlo para que se vea mejor. Y veces prestado solo vamos a poner en 0. Vamos a poner insert code, vamos a poner getter y setter y como he dicho en este caso solo nombre y precio, ¿vale? Porque no queremos que nos toquen el prestado ni el veces prestado. Bien, entonces vamos a empezar con la parte del prestar. Si está prestado, lo que le vamos a decir es que el videojuego ya está prestado. Y si no, pues le decimos que prestado es igual a true, que veces prestado más, y ponemos un mensaje diciendo que el videojuego se ha prestado y vamos a ponerle un número de veces. Por ejemplo, veces prestado, veces, ¿no? Es decir, se ha prestado 5 veces, 7 veces, lo que sea. Vamos a poner esto por aquí. Y aquí le vamos a decir, si no se ha prestado, el videojuego
no está prestado, ¿vale? Y luego aquí simplemente sería false y no le vamos a hacer nada con el veces prestado, así que simplemente pues que sea devuelto y ya está. Devuelto. Ahí está. Perfecto. Luego también vamos a hacer lo mismo con préstamo. Vamos a implementarlos. Teníamos double adeudo y teníamos también string titular. ¿Vale? Como hemos dicho, insert code, constructor, pedimos todo excepto el adeudo. Y en este caso el adeudo sería 0. Y luego tenemos getter y setter, que vamos a pedir todo excepto el adeudo. Ahí está. Bien, y entonces con el tema de prestar, lo que vamos a hacer es que el adeudo es dis.cantidad más ese 5% que hablábamos, que sería cantidad por 0,05. Ahí está. Y tendríamos que se ha prestado, vamos a decir la cantidad de euros al titular que sea, que en este caso sería el titular. Vamos a poner adeudo total dis.el adeudo y también le vamos a poner que tiene tantos euros. Con la parte de devolver, el mensajito va a ser algo parecido, lo vamos a dejar ahí. Y la cosa está en que si el adeudo, como hemos dicho antes, si el adeudo es menor que la cantidad, entonces el adeudo se lo vamos a poner a 0. Y si no, adeudo menor o igual dis.cantidad. Simplemente la reducimos y ya está. Y aquí decimos que se ha devuelto tanto del titular, adeudo total, tanto. Bien, vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a crearnos un videojuego. Por ejemplo, vamos a ponerle new videojuego. Y vamos a poner Super Mario, por ejemplo, y de precio 60. Y vamos a prestarlo y devolverlo varias veces. Ahí, unas 3 veces. Y luego también vamos a crearnos un préstamo. Préstamo P es igual a new préstamo. Y vamos a poner la cantidad de 500 y me voy a poner yo mismo. Fernando. Ahí está. Y vamos a hacer un poco lo mismo. Es decir, voy a prestar y voy a devolver varias veces. O puedo prestar, en este caso, puedo prestar varias veces. Vamos a prestarnos un par de veces, luego 3. Y luego vamos devolviendo. Vamos a devolver así. Vamos a ver cómo queda. Y fijaros, el videojuego se ha prestado una vez. Bueno, aquí tendría una vez, pero bueno, una vez. El videojuego se ha devuelto, se ha prestado 2 veces y se ha prestado 3 veces y luego ya se ha devuelto. Y aquí tenemos que se ha prestado 500, el adeudo total es 525, fijaros. Luego se ha prestado más, fijaos que ahora ha aumentado y aquí hemos aumentado. Llevamos una deuda de 1575 y ahora estamos devolviendo. Fijaos que se me queda en 1075, 575, 1100, que vuelvo a prestar y tendría que volver a devolver un par de veces para que se me quedara en 0. Vamos a verlo. Fijaros que es, tengo 600, me quedo con 100 y ya no me quedo con menos 400, me quedo con 0. Ahí está. Bien, pues este ejercicio ya lo tenemos completado. Recuperamos la clase producto y sus clases hijas y vamos a hacer un array de productos que yo ya os lo he dejado aquí como ejemplo. Podéis crear el que queráis vosotros, diferentes tipos, tenemos productos, productos frescos, etcétera, de diferentes tipos, como he dicho, y muéstralos ordenado por precio, del más barato al más caro.
Fijaos que ahora mismo los precios están un poco desordenados, entonces tenemos que ordenar estos productos. Y al final tenemos que mostrar número de cada producto. Pues tenemos tanto de producto fresco, tanto de producto refrigerado, tanto de producto, etc. También tenéis que tener en cuenta que producto fresco refrigerado es un producto. Entonces tenéis que separarlo realmente. Luego también el total de importe comprando 5 unidades de cada producto. Es decir, tengo que comprar 5, 5, 5, pues el total de todo. Y también el producto refrigerado que tiene el cajón más alejado. Su cajón es el mayor, por así decir. Y luego también el producto fresco más próximo a caducar. Es decir, el que tenga menos días de caducidad. Eso es un poco la idea. Bien, vamos a hacer primero lo del tema de ordenar. Para eso tenemos que modificar la clase producto. Y vamos a hacer implements comparable. Y vamos a hacer producto. Vamos y tenemos aquí el compare to. Si yo quiero ordenar por precio, sería disprecio. Si es menor que o getPrecio, tendría que retornar un -1. ¿Por qué ese -1? Ese -1 significa que es menor, por lo que va a irse como al principio. Eso es un poco la idea. Y luego tenemos lo mismo, el if, que podemos hacer dis.precio mayor o getPrecio. Exactamente lo mismo. Y luego aquí pues hacemos un return 1, que es lo contrario, se va a ir más hacia el final. Y en el caso de que sean iguales, pues un return 0. Con esto ya tendríamos el compare to. Entonces, para ordenarlo, tendríamos que hacer arrays.sort y podemos ordenar ya producto, porque ya sabe cómo lo tiene que ordenar, usando ese comparable. Vamos a recorrer productos, producto, básicamente. Ahí está. Entonces, necesitamos ciertas cosas. Eso luego lo veremos. Necesitamos ciertas cosas como el número. Vamos a poner num productos, que vamos a tener que ir contando. También vamos a poner num productos frescos. También num productos refrigerados. Double total importe. Está. Y luego también tenemos el producto refrigerado que tiene el cajón más alejado y el producto fresco próximo a caducar. Entonces para eso nos vamos a crear un par de productos. Por ejemplo, este sería, vamos a poner producto, vamos a ponerle más alejado. Se lo vamos a poner a null. Y luego también el fresco, vamos a poner más, o podemos ponerle próximo caducar, por ejemplo, para que se entienda. ¿Vale? Un poquillo largo, pero bueno, se entiende. La cosa está, vamos a ir recorriendo qué es lo que vamos a hacer en general y qué vamos a hacer concretamente con un tipo de producto. Lo que vamos a hacer en general es el total de importe. El total de importe yo lo voy a ir sumando y en este caso, como todos tienen acceso al comprar, recordad, al comprar, pues yo le puedo decir, voy a comprar, por ejemplo, 5 unidades, que es lo que hemos puesto aquí. Entonces simplemente lo sumo en todos y ya está. No tengo que, digamos, decir, vale, pues si es un producto fresco, tengo que hacer esto. No, por eso es la gracia del polimorfismo. Pero para contar cada uno de los productos sí necesitamos saber de qué tipo es cada uno. Y con eso lo vamos a hacer con un instance of, que nos indica de qué tipo es, o de qué instancia es, mejor dicho. En este caso le podemos decir, si producto instance of, por ejemplo, el orden es indiferente. Vamos a poner producto refrigerado. Si vamos a ponerle que num productos refrigerados más. ¿Vale? Vamos a hacerle el if lo mismo, pero con producto fresco. Claro, aquí sí hay una cosa importante que lo he comentado antes, que es con el tema del producto. ¿Qué pasa con el tema del producto? El tema del producto, si yo pusiera aquí de primeras instancia of producto, todos son producto. Entonces entrarían siempre en ese instante of.
Por eso he puesto primero el producto refrigerado, no pasa nada que sea el fresco, pero primero tienen que ser las hijas, y una vez que no sean ninguna de estas dos, yo ya puedo decir que si no es ninguna de esas dos, pues es nudo de producto. Porque vuelvo a decir, si tú haces el save producto, instancia of producto, realmente todo es producto. ¿Vale? Eso tenéis que tenerlo en cuenta con las clases. Vamos a ver esto. Claro, aquí hay un problema, y es que si yo, por ejemplo, quiero obtener el producto refrigerado que tiene el cajón más alejado, claro, yo tengo que acceder a cajón. ¿Cuál es el problema? Que si yo hago producto punto, fijaros que yo puedo hacer get cajón, sí, pero claro, porque estoy aquí dentro, porque me hace el tema del casting. Entonces, claro, si yo lo hiciera aquí fuera, que es un poco lo que quiero que veáis, no tiene get cajón, no lo tiene. Aquí sí lo hace por eso, porque como ya sabe que es un producto refrigerado, pues hace el casting automático. Pero vamos a hacerlo de otra forma, que me gusta más. Producto refrigerado. Y vamos a poner producto refrigerado. Lo que vamos a hacer es castearlo. Producto y le ponemos que es de tipo este. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Que yo ahora puedo acceder al get cajón sin ningún problema. Entonces, lo que le vamos a decir es que, claro, si este es nulo de primeras, pues tampoco tengo que mirar mucho. Es decir, ya sería este el más alejado. Entonces le vamos a decir que si este ya es nulo, pues ya directamente entraríamos en que es el más alejado. Pero claro, también hay otra condición, que sería que si su cajón, get cajón, es mayor que el que yo considero más alejado, pues eso quiere decir que el producto más alejado es este producto refrigerado. ¿Vale? Esa es un poco la idea. Es decir, si es nulo, pues oye, ya te meto directamente, no hace falta que compruebe nada. También es importante porque, claro, si yo compruebo producto más alejado directamente, si esto es nulo, esto va a fallar. Y es un error que teníamos que controlar. Pero en este caso, haciendo esto, ya lo tenemos. Tenemos que hacer algo parecido aquí en producto fresco, pero cambiando un poco pues el tema de menor mayor, los tipos, etc. Entonces en este caso vamos a cambiarle los nombres. Este sería producto fresco, este sería esto, y aquí tenemos producto fresco, próximo a caducar. Ahí está. Y aquí, obviamente, en vez de este sería aquí get días caducar. Y esto es menor. Ahí lo tenemos. Si yo ahora mismo ejecutara esto, pues solamente me mostraría esto. Así que tenemos que mostrar todo. Vamos a simplemente pues poner unos system print de el total de la compra es pues tanto. Vamos a poner también, bueno, total import le he puesto. También le vamos a decir que el número de productos es de productos, digamos, genéricos, podemos decir. ¿Vale? Vamos a ponerle genéricos para un poco diferenciar. Genéricos. Y vamos a hacer lo mismo con frescos y refrigerados. Refrigerados. Frescos, así está. Y luego tenemos lo del producto, el producto, vamos a decirle refrigerado más alejado es esto, que en este caso sería este, perdón, sería este. Vale, y este, el fresco más próximo a caducar es, pues sería este. Ahí está. Vamos a ejecutarlo, vamos a ver si todo va bien, si nos falta algo, etc. Bien, aquí tenemos primero ordenado por precio. Fijaos que está 2.2, 2.5, 3 y luego 10. Si cambiáis tema de precios, os debería ordenarlo sin problemas.
Así que luego el total de la compra es 86, podéis hacer el cálculo. Recordar que en el tema de los frescos, con el tema de los días de caducidad puede cambiar, tened cuidado con eso. Pero sí, eso tiene que estar bien. Y luego tendríamos que el número de productos genéricos es 1, tenemos 2 y 2. Teníamos 2, 2 y 1. Ahí está. Y luego el producto refrigerado más alejado es este que tiene el cajón 2, que es, si no me equivoco, es este. Y luego tenemos el más próximo a caducar, es el ID5, que es este que tiene 2 días de caducar. Vamos a cambiar alguno para ver si va bien. Si yo, por ejemplo, el del cajón 2, vamos a intercambiarlo, este por ejemplo cajón 1 y este cajón 2, y por ejemplo este de día caducar también se lo vamos a cambiar, para ver si realmente hace lo que tiene que hacer. Es decir, que no haya sido casualidad. Como veis, fijaros que ahora el de cajón 2 es el 3, que lo hemos cambiado, y luego este también se ha cambiado, porque este es el de caducidad 2 y se ha intercambiado, por así decirlo. Que antes era este y ahora es este. Con esto ya tenemos nuestro ejercicio. Crea una clase llamada lista. Se define por los atributos elementos y número de elementos. El atributo elementos puede ser cualquier tipo que le indiquemos. Esto significa que va a ser una clase genérica. Lo vamos a ver después. Tendremos un constructor donde le pasaremos el tamaño que queremos del array, que debe ser positivo. Lo tenemos que validar. Crea una interfaz llamada listable con las siguientes operaciones. Posición, donde le vamos a pasar un elemento t y devolverá un número, es decir, su posición. Vamos a añadir, que le pasamos un elemento t y devolverá un booleano. Tamaño, sin parámetros y devolverá un número. Eliminar, que le pasaremos un elemento t y devolverá un booleano. Y luego también tenemos listar, que es sin parámetros y no devuelve nada. Vaciar, sin parámetros y no devuelve nada. Las operaciones de lista son posición, que dado un elemento le vamos a indicar en qué índice está. Si no existe, devolvemos un -1. Añadir, que añade un elemento al array siempre y cuando haya espacio. Eso nos tenemos que asegurar. No se admiten repetidos. True si lo añade y false si no lo hace. Tamaño devuelve el número de elementos que hay. Eliminar elimina el elemento que le pasemos. True si lo elimina y false si no lo hace. Y listar, lo que vamos a hacer es mostrar los elementos que tenemos, solo los elementos que tenemos, y vaciar reinicia el array al tamaño original. Vamos a ir creando todo lo que necesitamos. Necesitamos una interfaz, que es la de listable, y también una clase, que la vamos a llamar lista. Vamos a empezar por la parte de listable. En este caso lo vamos a hacer genérico también, la vamos a hacer la clase ahora genérica. Y eso de genérico significa que a mí el tipo me lo van a dar. Es decir, vamos a tener elementos que vamos a almacenar que no sabemos de qué tipo son. Y eso es algo que cuando nosotros en la parte del app o del main vamos a indicar qué tipo tiene. Entonces, vamos a ir creando primero el tema de los métodos. Vamos a poner public in posición, donde le pasamos un elemento t, ya digo, ese t luego tendríais que cambiarlo por un int, por un integer, por un string, por un double, por una clase nuestra, etc. Eso lo vamos a ver después. De momento le llamamos t. Luego también tenemos añadir otro elemento t. Luego tenemos in tamaño, donde no le vamos a pasar nada, es decir, simplemente nos devuelve el tamaño de la lista. Public boolean eliminar, le pasamos otro elemento. También tenemos void listar y void vaciar. Bien, esto es nuestras operaciones de listable. Lo que vamos a hacer es que en lista vamos a hacer que esto sea parametrizable y vamos a implementar esta lista. Eso sí, necesitamos que también le indiquemos el tipo. Si no le indicamos el tipo, creo que coge object por defecto. Así que nosotros se lo vamos a indicar. Bien, vamos a
simplemente dejarlos aquí y vamos a ir creando todo lo necesario. Hemos dicho que vamos a tener elementos, que en este caso es un array de elementos. Es decir, vuelvo a decir, ese T no lo sabemos cuando vamos a crear el objeto. Y luego tenemos otro que es num elementos. Vamos a crearnos un constructor que en este caso vamos a ponerlo vacío y le vamos a poner nosotros un tamaño, ¿no? Porque tenemos que validar que si ese tamaño es mayor que 0, pues hacemos lo que tengamos que hacer, que ahora lo vamos a hacer, y si no, pues lanzamos una excepción como hemos hecho hasta ahora. Illegal argument exception. Y le vamos a poner que el tamaño debe ser positivo. Ahí está. Bien, para crearnos nuestros elementos, seguramente estéis pensando, vale, pues si es un array, yo tendré que hacer algo así, ¿no? New T y ese tamaño. Claro, aquí pasa una cosa, como es algo genérico, no sé por qué en Java, digamos que no nos deja y nos dice este error de Generic Array Creation. Entonces, una forma de solucionarlo es creando como un array de object que nos deja, digamos, hacer lo que sea y luego en el mismo castearlo. ¿Vale? Esto sí nos deja, es lo mismo, al final, a efectos prácticos lo mismo, pero por alguna razón, pues no lo deja hacer de esa forma. Así que bueno, se lo vamos a dejar así. Y luego tenemos num elementos, que eso lo vamos a poner a 0. Bien, eso ya tendríamos el constructor. Vamos a ver el tema de las operaciones. Vamos a empezar con la posición. Lo que vamos a hacer es recorrer, pero no vamos a recorrer todos los elementos, vamos a recorrer hasta el número de elementos. Y lo que le vamos a decir es que elementos de i.equals elemento, básicamente. Es decir, lo que vamos a decirle es si es igual al elemento que nos están pasando. En el caso de que lo encontremos, pues vamos a devolver el índice. Y si no, pues lo que vamos a hacer es devolver un -1. Ahí está. Con el tema de añadir, tenemos que asegurarnos de que podamos añadirlo. Entonces tenemos que decir, si dis.número de elementos es menor que la longitud de elementos, significa que hay espacio. Entonces puedo seguir metiendo. Y tengo que asegurarme de que no está repetido. Entonces, si es igual a -1, el posición que acabamos de hacer, significa que no existe. Entonces, para añadir, lo único que tenemos que hacer es elementos dis.num elementos más. Y ahora voy a explicar eso. Le pasamos el elemento. Claro, esto, num elementos, yo realmente lo utilizo como si fuera un índice. Es decir, si tengo 0 elementos, esa va a ser la posición donde voy a insertarlo. Y luego lo incremento, entonces ya tengo un elemento. Esto también lo podéis hacer de otra manera, que es simplemente así. Esto es exactamente lo mismo. Lo único que es que de esta manera, pues ya digamos hago las dos cosas. Asigno y luego lo incremento. ¿Vale? Entonces es una forma, digamos, un poco más ligera. Bien, luego vamos a hacer return true, porque una vez que ya está hecho, pues perfecto. Y aquí return false. En tamaño, lo que vamos a hacer simplemente es devolver el número de elementos. Y ya está, porque quiero saber cuántos elementos hay. Con el tema de eliminar, es un poco, vamos a decir, un poco el más complicado, entre comillas. Y lo primero que vamos a hacer es obtener el índice del elemento. Porque tenemos que saber primero también si existe o no, porque puede ser que no exista. Entonces, en este caso, pondríamos dis.posición y si yo pongo índice elemento es distinto de -1. Si es distinto de -1 significa que existe. Y si no, pues return false. Para el tema de eliminar, lo que vamos a hacer es que no vamos a dejar nulos entre medias. Es decir, que si yo tengo 4 elementos, esos 4 elementos todos están seguidos, no hay nulos de por medio.
Esto nos va a ayudar mucho, pues sobre todo para el tema de recorrer, vamos a tener menos problemas, etc. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cada vez que eliminemos, tenemos que mover todas las posiciones 1. La cosa sería en que primero tengo que eliminar un elemento y luego recorro. Dispunto en un elemento. Eso sí, voy a empezar desde índice elemento. Es decir, de donde voy a borrar y ya lo que voy a hacer es ir moviendo. Seguramente estáis preguntando, bueno, pero no estás borrando, ¿no? Es decir, no estás haciendo como esto, dis.elemento, índice de elemento es igual a null. No es necesario, se puede hacer, pero no es necesario porque ya lo vamos a hacer con este movimiento. Vamos a machacar el que tenemos. Entonces aquí lo único que tendríamos que hacer es dis.elementos, di, elementos y más 1. Es decir, estoy haciendo ese movimiento. Y luego también, una cosa interesante e importante es esto. Es que siempre que mueva, el problema que va a estar es que no estoy moviendo, estoy haciendo es copiar. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4 y 5, elimino el 4, si yo cuando llegue a esta posición, lo que voy a hacer es dejar 5 y 5. Entonces, lo que tengo que hacer es el siguiente, lo tengo que eliminar, porque cuando lleguemos a la última posición, pues se va a quedar como ahí un poco atontado, ¿no? O se va a quedar, digamos, repetido. Entonces, para evitar ese problema siempre tenemos que eliminar. Además, recordad que hemos hecho lo del null elemento, entonces estamos recorriendo uno menos. Hecho esto, nosotros ya le podemos poner return y ya lo tendríamos. Luego, con el tema de listar, haríamos un poco lo mismo de que hemos hecho antes, pero seguimos con null elementos. Recuerdo, no tenemos que recorrer todo el array, tenemos que recorrer solo los elementos que tengamos. Y luego pues vamos a poner un shout y vamos a poner dis.elementos de y ya está. Como ya tiene su propio toString. Y luego con el tema de vaciar tenemos que es lo mismo que esto. Pero eso sí, en lugar de tener un tamaño, tenemos el punto len. Y con esto lo tendríamos. Esto ya estaría, así que vamos a hacer una pequeña prueba. Para ello nos vamos a crear aquí una pequeña lista. Y en este caso la vamos a crear de números. Seguramente estáis pensando, vale, pues si es de números, yo tendría que poner un int, ¿no? No. Tenemos que poner siempre una clase. En este caso, Java tiene clases para cada uno de los tipos. Por ejemplo, int tiene integer, tienes double con la D mayúscula, boolean con la B mayúscula y así todas, ¿no? Por eso al final string es básicamente una clase. Entonces, con esto tenemos lista de integer y le vamos a poner lista números. Es igual a lista y le vamos a poner 5 de tamaño. Entonces, simplemente vamos a poner añadir y nos vamos a ir creando varios elementos. Por ejemplo, 2, 3, 4 y 5. Fijaros que si yo le doy a añadir, fijaos que me pone integer, ya no me pone t. ¿Qué ha pasado con la t? La t la ha sustituido. Si esto fuera un string, aquí no me pondría integer elemento, me pondría string elemento. O si fuera una clase persona la que hemos hecho. Esta es la idea de las clases genéricas. Una lista que yo, en principio, pues estoy haciendo las operaciones básicas, yo no tengo que crear una lista de números, ni de string, ni de tal, que van a tener todo parecido. Yo simplemente creo una clase con sus métodos y simplemente el tipo es dinámico. Entonces con eso nos ahorramos un montón de trabajo. Vamos a seguir, tenemos lo de añadir, como hemos dicho, y vamos a listar. Voy a poner un systemprint y vamos a eliminar algún elemento. Vamos a poner números, eliminar, me voy a cargar el 4, volvemos a listar y voy a poner el 5. Es decir, me cargo el 4 y luego me cargo el 5. Me tendría que quedar en ese momento aquí, me tendría que quedar con 1, 2 y 3. Vamos a poner, por ejemplo, posición del elemento 3, que en este caso podemos poner
lista números, posición, y le podemos poner, vamos a decirle el 3, que nos debería devolver un 2, porque es posición 2, 0, 1, 2. Y también vamos a devolver el tamaño. Voy a poner tamaño, que ahora mismo tendría que ser 3, porque tendríamos 3 elementos. Lista números, tamaño. El tema de añadir y eliminar también devuelve booleanos, pero bueno, en este caso, si lo está haciendo, lo vamos a ver. Entonces, no hace falta hacer un system print, pero si lo queréis hacer, lo podéis hacer. Bien, y luego, pues simplemente vamos a vaciarlo. Vaciar y mostramos. Que no debía salir nada. Entonces, vamos a probar. Y este es el resultado. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Después borramos el 4, fijaros que ya no está el 4 y se ha movido. Y luego tenemos 1, 2, 3. Posición del elemento es 2 porque es 0, 1, 2. Si pusiéramos algún elemento que no estuviera, devolvería un -1. Y luego tenemos el tamaño 3. Y si os dais cuenta, tenemos lo del vaciar, pero no he hecho nada. Es decir, no se ve nada. Porque como está recorriendo números y es 0, pues no muestra nada. Así que con esto ya tenemos nuestro ejercicio.